posibilidad de escapar, pero claro que sí, absolutamente. ¿A dónde está José? Discúlpeme, el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que también es acusado de huachicol, de delincuencia organizada, de encabezar una organización del narcotráfico. ¿A dónde está? En Estados Unidos. ¿A dónde vivía José Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Vivía en Tamaulipas, huyó a Estados Unidos porque ahí en la frontera. ¿A dónde vive Ernesto Rufo Apple? En la frontera México-Estados Unidos. Del otro lado, ciertamente, uno de la frontera con Texas, el otro de la frontera con California. ¿Hay posibilidades de que escapen? Sí, claro, pero así que el caso de Ernesto Rufo Apple es muy similar. Así que sí hay posibilidades de que escape, sí. Están declarando ellos mismos o viendo a Ernesto Rufo Apple como un preso político. Como un preso político, pero Francisco Javier García Cabeza de Vaca se define como un preso político. Creo que teníamos un video de Cabeza de Vaca, ¿cierto, Ceci? El número 6, que se autodefine también como preso, como perseguido político. Sí lo tenemos, ¿cierto, Marvel? Ah, cierto. Sí. Me tomo el tiempo de responder a su alusión una vez más, hecha esta mañana. Ya parece más una estrategia para desviar la atención de los verdaderos problemas que atraviesan nuestro país. Entre ellos, los señalamientos de Estados Unidos hacia su gobierno, en complicidad de sus políticos con los grupos de narcoterroristas que operan en México. ¿Prófugo de la justicia yo? No, presidenta. Esos son aquellos quienes les han quitado la visa por apoyar a los grupos criminales de acuerdo a las autoridades de los Estados Unidos. Prófugo de la justicia es el Rochamoya, quien está cubierto con el manto de impunidad desde su gobierno. Américo Villarreal, Mariana del Pilar, Mario Delgado, entre otros. Además de aquellos voceros que tanto defienden a los narcoterroristas y que encubren a los narcogobernadores. Y por cierto, ¿cuál es el delito que según ustedes cometí y que por cierto me fabricaron? La venta de un departamento y de un cajón de estacionamiento que no tiene nada que ver con mis encargos y que ya se aclaró y se demostró ante las autoridades. Oiga, ¿por qué no hace mejor pública esta parte? Que se entere todo México de la persecución política de la que somos objeto mi familia y yo. ¿O será que no supera que fui el único gobernador en haber enfrentado públicamente al narcopresidente y de no estar de acuerdo con sus políticas? ¿O por defender a mi estado y a su gente? ¿O será que por haber descubierto, denunciado y exhibido Marvel, Ceci, muchas gracias. Luego regresamos a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, pero es lo mismo. Se autodeclaran o se autollaman perseguidos políticos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo. Y solo déjeme hacer una observación primero. En su momento, Andrés Manuel López Obrador fue perseguido por la justicia cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y en el proceso de desafuero y cuando perdió el proceso de desafuero, Andrés Manuel López Obrador nunca huyó de este país. Ni siquiera lo pensó, ¿eh? Nunca, y a partir de ahí levantó un movimiento que en 2018 lo llevó a la presidencia de la República y que hoy conocemos como 4T. Ernesto Rufo Apple, antes de terminar su gobierno, huyó a Estados Unidos. Claro, es ciudadano de Estados Unidos y eso lo protege. Y lo protege el gobierno de Estados Unidos, que protege a criminales. Que protege a criminales, a delincuentes, a capos del narcotráfico. Pero regresando primero con Ernesto Rufo Apple, las investigaciones de la Fiscalía General